Listo. Bueno, comenzamos hoy entonces con el tema de teoría de conjuntos. Recuerden que aunque el curso se llama lógica, mitad del curso se ve lógica y mitad del curso se ve teoría de conjuntos y se continúa viendo teoría de conjuntos en el curso de teoría de conjuntos. Eh, Aquí pues estoy usando las diapositivas de el curso pues cuando estaba unido, ¿cierto? Era lógica y teoría de conjuntos. Por lo tanto, aquí tengo todos los temas pues, que se veían en ese curso. Recuerden que aquí entonces solo vamos a ver lo que sería hasta esta parte pues, de relaciones y funciones, ¿cierto? Ya a partir de relaciones de equivalencia y particiones, ya eso se ve en el curso de teoría de conjuntos. Y ahí posiblemente aquí se incluyan pues, otros temas adicionales. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es estudiar teoría de conjuntos y de manera más específica vamos a estudiar una teoría de conjuntos que es la teoría de conjuntos conocida como Zermelo-Fraenkel, ¿cierto? Que es, digamos, como las teorías de conjuntos más reconocidas o que tienen como mayor estatus y mayor reconocimiento pues, en el ámbito matemático, ¿cierto? Como una formalización de las matemáticas a partir de una teoría axiomática, normalmente es ZF pues, la que toma como referencia. Hay otras, pues, otras teorías de conjuntos y otras maneras también de formalizar la matemática. No, pues, a partir de sistemas axiomáticos como lo hace aquí, y pues, y a partir de la noción de conjunto como lo hace ZF y las formalizaciones, pues, o las otras formalizaciones, pues, de teoría de conjuntos, sino a partir de otras nociones, ¿cierto? Otras maneras de formalizar. Una de ellas es a partir de lo que llama teoría de tipos, otra es a partir de lo que llaman teoría de categorías, pues, etcétera, ¿cierto? O sea, no es la única manera de formalizar matemáticas, pero es, digamos, como las más reconocidas. Vamos a comenzar entonces con una pequeña introducción entonces, a lo que es la teoría de conjuntos. Para denotar o para describir colecciones de conjuntos, normalmente se usa esta notación, ¿cierto? Así se abre llaves y se cierra llaves, ¿cierto? Y dentro de esas llaves, ¿qué tenemos? Aquí tenemos los X, o sea, usamos una variable, aquí esta barra, en algunas partes en lugar de la barra se usa dos puntos, y después una propiedad de X, ¿cierto? Una propiedad en términos de X. Y con esa notación lo que se quiere es expresar la colección de objetos que satisfacen la propiedad que es expresada a partir de esa fórmula phi, ¿cierto? Esa es la idea. Esa forma de notar conjuntos, eso se le llama el clasificador de Frege, ¿cierto? En algunas partes pues lo llama el clasificador de Frege. Eh, bueno, entonces aquí la idea es, o sea, como los objetos, ay, espera, aquí estoy compartiendo, no, compartir lo que no era, aquí voy a compartir. Listo, espera un momento que me había olvidado armar el lapicito. Ya estoy armando el lapicito aquí para poder escribir en el tablero. Y bueno, es como, a partir de esta notación lo que estamos denotando, espera aquí, es la colección de objetos tales que satisfacen la propiedad de X. Aquí pues usé los dos puntos, aquí en este curso en realidad vamos a usar más el barra pues que los dos puntos, pero las dos son pues notaciones bastante usuales. Entonces sabemos entonces que un elemento Z va a pertenecer a esa colección de objetos si solamente si ese objeto satisface la propiedad de phi. Es decir, si al sustituir las ocurrencias libres de X por Z, eso nos da aquí una fórmula que es verdadera, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces, si nosotros consideramos desde un punto de vista, digamos, ingenuo, pues, o eh, muy, muy abierto, pues, digamos, muy liberal, una concepción muy liberal de la noción de conjunto, entonces, para cualquier propiedad que usted piense, que la puede expresar a partir de una fórmula, ¿cierto? Para cualquier proposición que uno tenga abierta en términos de X, esa colección de objetos siempre va a ser un conjunto, ¿cierto?
Esa sería pues como la noción liberal o ingenua de conjunto. Toda propiedad define un conjunto. ¿Listo? Y así es como se trabajaba, pues como digamos antes de haber lo que son las teorías formales de conjunto. El problema es que Russell, y incluso pues antes de Russell ya Cantor había identificado como algunos problemas con esa visión ingenua, pues entre comillas, de la noción de conjunto. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el caso particular en que esa fórmula phi de x sea x, no pertenece a x, estaríamos aquí como pensando, digamos, en el conjunto de todos los conjuntos que no pertenecen a sí mismos, ¿cierto? Y esa colección nos va a llevar a contradicciones. ¿Por qué? Porque voy a pasar aquí al tablero. Aquí vamos a tener que un elemento, digamos, X o Z, pues pongámosle aquí un Z, va a pertenecer a esa colección de objetos, a los X tal que y de X, sí, solamente sí, ese Z, bueno, acá en este caso es con X, los X que no pertenecen a X, sí, solamente sí, Z no pertenece a Z, ¿cierto? Entonces la idea es, pongámosle como un nombre a esa colección de objetos, digamos que sea R, esa colección de objetos, como la clase de Russell, pues ahora se conoce como la clase de Russell. Aquí en este momento lo estaríamos pensando como un conjunto, ¿cierto? Un conjunto de objetos donde estarían ahí todos los conjuntos que no pertenecen a sí mismos, ¿cierto? Mire que ahí pues uno como que en la mayoría de conjuntos que piensan satisfacen esa propiedad. Piense por ejemplo en el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales no es un número natural, por lo tanto no pertenece a sí mismo. O lo mismo pues con los reales, con los racionales, ¿cierto? Prácticamente como el único, o bueno, uno de los pocos, entre comillas, conjuntos, digo entre comillas porque eso pues más adelante cuando estemos trabajando dentro de ZF no van a ser conjuntos, ¿cierto? Entre comillas, el único conjunto que nosotros tendríamos pues desde la visión de ingenua de conjuntos, de que satisface que no satisface esta propiedad sería el conjunto de todos los conjuntos, ¿cierto? Porque el conjunto de todos los conjuntos intuitivamente sería también un conjunto, por lo tanto pertenecería a él mismo. Ese sería entonces un conjunto que no está en este conjunto de Russell, clase de Russell como lo vamos a llamar más adelante, ¿cierto? Y también pues inclusive, bueno aquí, entonces sea, si R lo tomamos como siendo este conjunto, entonces ¿qué tenemos? Nos vamos a preguntar si R pertenece o no a R. Vamos a ver que en este caso R va a pertenecer a R, si solamente sí que si R satisface esta propiedad, es decir, si R no pertenece a R. Y ahí llegamos a una contradicción, ¿cierto? Porque recuerden que si tenemos una fórmula equivalente a la negación de ella misma, eso siempre es una contradicción, ¿cierto? ¿Listo? Entonces aquí sería una colección de objetos que nos llevan a contradicciones. Y nosotros ya vimos que en la lógica, teorías que nos llevan a contradicciones no nos sirven para nada, porque de una contradicción nosotros podemos deducir cualquier cosa, ¿cierto? Estamos usando la lógica clásica, ¿cierto? Entonces hay que, eh, para evitar ese tipo de contradicciones, lo que hicieron Zermelo y Frankel fue de alguna manera limitar la forma como uno define conjuntos a partir de propiedades. Vamos a ver que el axioma pues de comprensión que vamos a llamar aquí, en otras partes lo llaman pues axioma de separación, ya no solamente una propiedad define un conjunto, sino que dada un conjunto ya dado y una propiedad, saque los elementos de ese conjunto que satisfacen esa propiedad, eso nos daría un conjunto. Allá no es como de manera tan liberal de cualquier propiedad nos da un conjunto, sino dado un conjunto que ya se probó que es conjunto, ¿cierto? Y una fórmula cualquiera, una propiedad, ahí sí podemos entonces obtener un conjunto, ¿cierto? Eso lo vamos a ver ahora. El asunto entonces es que ese tipo, digamos, de contradicciones en la noción ingenua de conjunto eh, llevaron pues a a lo que se llamó una crisis en los fundamentos de las matemáticas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la noción de conjuntos se está usando pues como un concepto fundacional para formalizar todas las teorías matemáticas.
Y si usted dentro de esa teoría fundacional tiene una contradicción, entonces está mostrando que en últimas la matemática, pues, o las teorías matemáticas, por ser contradictorias, no sirven para nada, porque demostrarían cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es, desde luego, pues, Bueno, sí, una preguntita ahí con eso. Entonces, digamos que, bueno, el esquema de comprensión arregla ese problemita, pero uno puede estar, uno no puede estar seguro que después, o incluso, digamos, ahorita, 2020, no sé, no se pueden presentar otros problemitas, digamos, dentro de esa teoría o así. bueno, entonces nosotros aquí vamos a trabajar bajo el supuesto que la teoría de conjuntos de ZF es consistente, ¿cierto? Hay una cosa muy que lo lleva a uno como a confiar, digamos, en la consistencia de la teoría de conjuntos y es que hasta el momento nadie ha logrado demostrar una contradicción dentro de esa teoría. ¿Listo? Desde luego que nadie haya logrado mostrar una contradicción, eso no garantiza que la teoría sea consistente. El problema es que la teoría de conjuntos es tan expresiva que uno dentro de la teoría de conjuntos logra formalizar los números naturales y logra mostrar, digamos, lo que serían los axiomas de Peano dentro de ZF, ¿cierto? Es decir, eh, uno puede ver, digamos, la aritmética de Peano como siendo un subsistema de ZF. El asunto es que hay unos teoremas de incompletitud que fueron demostrados por Gödel que muestran que cualquier teoría, pues bajo ciertas condiciones, que logre expresar por lo menos pues que sea por lo menos tan poderosa como la aritmética de Peano, inclusive una aritmética un poco menos poderosa que la aritmética de Peano, que llama la aritmética de Robinson. O sea, si uno ahí logra por lo menos probar eso y bajo unas ciertas otras condiciones, entonces, si esa teoría, por un lado, si esa teoría, digamos, es consistente, entonces es incompleta, ¿cierto? Eso es lo que llama el primer teorema de incompletitud de Gödel. ¿Eso qué quiere decir? Que van a haber verdades que dentro de esa teoría no van a poder ser demostrables, ¿cierto? Listo. Pero por otro lado, también está una consecuencia de ese primer teorema de incompletitud de Gödel, que es el segundo teorema de incompletitud de Gödel, y es que en esa teoría uno va a poder expresar la consistencia de la propia teoría, ¿cierto? Ese poder expresivo es tan fuerte que uno dentro de la misma, pues por medio de una fórmula de la teoría logra expresar que la teoría es consistente. La teoría de ZF en este caso sería consistente, pues y eso pasa con otras formalizaciones, pues donde uno puede formalizar pues cierta parte de la aritmética, ¿cierto? Pero el asunto es que ahí uno, dentro de la teoría, uno no va a poder demostrar esa fórmula y tampoco va a poder demostrar la negación. Es decir, esa sería como una fórmula independiente de esa teoría. Dentro de esa teoría que logra expresar su propia consistencia, uno no puede demostrar que es consistente. Entonces, para poder demostrar la consistencia de esa teoría, tiene que irse uno a una teoría todavía más poderosa, ¿cierto? O sea, tendría que aumentar nuevos axiomas. En esa otra teoría, uno puede mostrar la consistencia de ZF. Pero entonces ahí surge la pregunta, ¿será que en esa otra teoría que es una extensión de ZF, uno puede confiar en ella? O sea, esa teoría con esos nuevos axiomas que uno adicione, ¿será que va a ser consistente? Y ahí tenemos el mismo problema. Ahí dentro de esa teoría se va a poder expresar la consistencia de ella, pero no va a poder demostrar si hay ni esa fórmula ni su negación, entonces tendría que recurrir a uno a otro sistema más poderoso y así sucesivamente, ¿cierto? Es decir, los teoremas de incompletitud de Gödel nos llevan a, a tener que conformarnos con que en cualquier formalización que sea lo suficientemente poderosa, en este caso, digamos, la teoría de conjuntos que es lo suficientemente poderosa, no vamos a poder mostrar ella no va a poder mostrar su propia consistencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace uno? Pues eh, confiar por el momento en que es consistente y seguir trabajando dentro de ella, ¿cierto? Porque no hay manera de mostrarlo ahí dentro del mismo sistema, entonces confiar, no hay otro camino que confiar. O la otra cosa es, digamos, pensar en extensiones de la teoría de conjuntos con axiomas que sean intuitivamente, digamos, como justificables. Entonces,
ya sería como a partir de la justificación intuitiva de los axiomas, confiar en su consistencia, ¿cierto? Y a partir de esos nuevos axiomas que sean pues intuitivamente aceptables, mostrar la consistencia de ZF. ¿Cierto? Pero de cualquier manera uno va a tener que aceptar ciertos principios o ciertas cosas, pues, y no vamos a poder tener una demostración, digamos, absoluta de la consistencia de ZF, ¿no? No, el axioma de infinito, pues lo vamos a ver más adelante. Es uno de los axiomas pues, de ZF, que es el que nos permite precisamente definir el conjunto de los números naturales o formalizar los naturales dentro de ZF. Ahora, si el problema está ahí, pues no necesariamente, porque digamos en la aritmética de Peano, uno no tiene axioma de infinito, ¿cierto? La aritmética de Peano, digamos como el axioma que más peligroso que uno ve es el principio de inducción, el axioma pues que formaliza el principio de inducción. Pero en esa aritmética más débil que yo les hablaba ahora, que es la aritmética de Robinson, no tiene el principio de inducción, es prácticamente la aritmética de Peano sin principio de inducción y valen los teoremas de Peano. El problema ahí es que uno con números naturales, a partir de números naturales, a partir de lo que llama Gödelización o codificación pues de Gödel, tiene pues, diferentes nombres, uno a partir de números logra codificar la noción de demostración dentro de ese mismo sistema. Ese es el asunto. El, el sistema está formalizando números, pero a partir de números uno logra eh, expresar eh, toda la noción de derivación o de formalización de ese sistema, de deducción dentro de ese sistema. Ese es el asunto. Es como esa autorreferencialidad que se crea y por el poder expresivo que tiene uno con los números naturales. Ese es el asunto. Bueno, aquí pues sí les mencionaba que incluso antes de esa paradoja de Russell, el propio Cantor ya había identificado como ciertos problemas con la noción intuitiva o ingenua pues, de conjuntos. Eh, Mire que pues, Cantor trabajó mucho sobre lo que era la noción pues, de cardinalidad o tamaño pues, de los conjuntos, ¿cierto? Una de las cosas que él probó es que para cualquier conjunto, el conjunto de partes siempre tiene estrictamente más elementos que el conjunto, ¿cierto? O sea, si usted toma un conjunto A, partes de A tiene estrictamente más elementos que A. Eso es uno de los teoremas que vamos a ver pues el próximo semestre cuando veamos cardinalidad. Entonces, mire que si usted piensa en un conjunto de todos los conjuntos, ¿cierto? Que bajo esa noción intuitiva de conjuntos, ¿cómo podríamos expresar un conjunto de todos los conjuntos? Digamos, una colección de objetos que satisfacen una propiedad que todo conjunto satisface. Digamos, por ejemplo, el conjunto de los X, tal que X es igual a X, por ejemplo. Si estamos en una teoría con igualdad, todo objeto es igual al mismo. Entonces, todos los conjuntos van a satisfacer esa propiedad. Con eso estaríamos entonces describiendo el conjunto de todos los conjuntos, ¿cierto? Listo, pero entonces, si uno piensa en el conjunto de todos los conjuntos, listo, entonces, como es un conjunto, pues, bajo la idea ingenua de conjunto, ¿cierto? Bajo la idea ingenua de conjunto sería un conjunto, entonces le podríamos sacar partes al conjunto de todos los conjuntos y eso nos daría un conjunto más grande. Entonces habría un conjunto más grande estrictamente que el conjunto de todos los conjuntos. Entonces ya como que crea problemas, ¿cierto? Es lo que en algunas partes le llaman pues, la paradoja de Cantor. Y también con la noción de ordinal, que eso pues no, es como una extensión pues de la noción de números naturales, donde es como seguir contando, pero contando por allá con números infinitos, ¿cierto? Y uno va contando el 0, 1, 2, 3, después de todos los números naturales coloque omega, ¿cierto? Que sería como un número que hay después de toda esa secuencia infinita, después coloque omega más 1, omega más 2, y así sucesivamente uno va contando infinitamente como en orden, ¿cierto? La idea es que uno, cuando define formalmente lo que son los números ordinales,
uno ve que cualquier conjunto de números ordinales, eh, la unión generalizada es un número ordinal, ¿cierto? O sea, mejor dicho, cualquier conjunto de números ordinales usted lo puede en últimas hacer equivalente a un número ordinal. Esa es la idea, porque todos los conjuntos de números ordinales en últimas son buenos órdenes también, y como son buenos órdenes, son equivalentes a algún número ordinal. ¿Cierto? Eh, Después podemos ver un poquito más de eso. Entonces el asunto es, si usted piensa también en el conjunto de todos los ordinales, ahí tendría un número ordinal, ¿cierto? Que sería como el mayor de todos los números ordinales. Pero usted a ese número ordinal le puede sacar el sucesor, porque esa es otra de las reglas de creación de ordinales. Siempre para cada ordinal, siempre le aplica la operación de sucesor y le da otro ordinal. Entonces ahí tendría un número ordinal que es mayor que todos los ordinales. O que el ordinal más grande, pues, que sería el ordinal de todos los ordinales. Entonces ahí también se llega a contradicciones. Esa es lo que llama la paradoja, pues, de Ural y Fortin. Entonces mire que con esa idea, pues, intuitiva de conjunto, ingenio de conjunto, pues llegamos a varias contradicciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a seguir el camino, pues, de Zermelo y Frankl, que es restringir de alguna manera la manera de definir conjuntos, buscando evitar ese tipo, pues, como de contradicciones, de que no se generen contradicciones. Entonces, esos son, pues, como los creadores, pues, inicialmente fue Zermelo el que comenzó eh, definiendo, pues, o proponiendo algunos axiomas para la teoría de conjuntos, y después Frankl, pues, adicionó otros axiomas, y en última ya eso se conoce, pues, como la teoría de Zermelo-Frankl. Hay teorías de conjuntos que sean la unión de dos teorías. Bueno, eh, ¿cuáles dos teorías? Pues uno en últimas, porque pues, no entiendo bien como la pregunta. O sea, en últimas uno podría, en realidad, teorías, unir teorías. O sea, si usted está trabajando sobre el mismo lenguaje, usted tiene dos teorías diferentes sobre un mismo lenguaje. Pensemos aquí en formalizaciones en primer orden, ¿cierto? Vamos a pensar que las dos teorías son sobre el mismo lenguaje. Listo. ¿Qué es una teoría? Simplemente a los axiomas lógicos adiciónele nuevos axiomas, los axiomas propios de la teoría, ¿cierto? Entonces, si tenemos dos teorías independientes, cada una sería, pues, digamos, como un conjunto de fórmulas, o un conjunto, pues, de axiomas en el mismo lenguaje. La unión de las dos teorías, ¿qué sería? Simplemente junte pues sería la teoría donde están todos los axiomas, la unión de todos esos axiomas, ¿cierto? Em, pero digamos, en el caso de teoría de conjuntos, ¿para qué necesitaríamos nosotros pensar como en unión de dos teorías? De pronto para crear una teoría más expresiva, pues Sí, una. sí, sí. Bueno, pero normalmente lo que se hace es extiende la teoría, adicione nuevos axiomas, ¿cierto? Porque el problema, digamos, de juntar dos teorías es también mostrar la consistencia. Pues ya de por sí mostrar la consistencia de la teoría de conjuntos, pues es una cosa, pues, que no se puede, ¿cierto? No se puede dentro del propio sistema, ¿cierto? Ahora, si usted tiene una teoría, usted crea, digamos, los axiomas de tal manera que, como intuitivamente, usted como que confía por lo menos que esos axiomas, pues, solitos no van a generar contradicciones, ¿cierto? Porque se está guiando como por una noción, digamos, intuitiva de la idea de conjunto. En la otra teoría puede ser que usted tenga unos axiomas que de alguna manera están creados como con una intuición diferente, o justificados, pues, desde el punto de vista intuitivo de una manera diferente a los de la otra teoría. Entonces podría dar como lugar a contradicciones. Pero entonces, en últimas, como la unión de dos teorías sería, digamos, equivalente a extender la teoría con una teoría con los otros axiomas. Ahí el asunto, siempre cuando uno lo extiende, es tratar de extenderlo de manera, pues, que
por lo menos uno pueda confiar en la consistencia, ¿cierto? Que cuando le incluye un nuevo axioma, que no vaya a entrar como en conflicto con los axiomas que hay anteriores, ¿cierto? Ah, bueno, AZF ya, pero ya son teorías que tienen AZF con cosas por allá de existencia de grandes cardinales, pues unos cardinales por allá que uno ni se lo logra imaginar, los que llaman pues como cardinales fuertemente inaccesibles, ¿cierto? Entonces, pero eso ya pues sería, sí, existencia como de unos objetos por allá muy grandes con unas propiedades pues que permiten demostrar la consistencia de ZF a partir pues como de la existencia de esos grandes cardinales, ¿cierto? Pero esos ya son temas pues digamos bastante avanzados en teoría de conjunto, entonces ya ir a estudiar digamos esas teorías que extienden a ZF, ya le toca a uno conocer bastante por lo menos de ordinales, cardinales, de grandes cardinales y todas las propiedades pues que hay. Bueno, vamos entonces aquí. Vamos a comenzar entonces enunciando los axiomas de ZF. Entonces, como les dije, normalmente pues las teorías de primer orden, ¿qué son? Es a la lógica de primer orden que nosotros vimos, muchas veces pues con igualdad, aquí vamos a tomar pues como base la lógica de primer orden con igualdad. Entonces a esos axiomas que vimos de esa lógica, adiciónele unos nuevos axiomas que son los que van a hablar del área específica que usted está formalizando, en este caso de los conjuntos. Entonces vamos a adicionar a la lógica cuantificacional con igualdad, le vamos a adicionar los axiomas que son como las propiedades intuitivas que nosotros vamos a aceptar sobre los conjuntos. Y a partir de esas propiedades básicas, la idea es mostrar todo el resto pues, de las propiedades de conjuntos e inclusive formalizar pues, algunas teorías matemáticas dentro de ese sistema formal de ZF. Este es el primer axioma que nosotros tenemos, o vamos a considerar aquí, de ZF, es el que aquí pues estamos llamando axioma de extensión. De pronto es más adecuado llamarlo axioma de extensionalidad. En algunas partes pues lo llaman axioma de extensionalidad. Y ese tiene que ver es con cuál es el criterio para cuando dos conjuntos son iguales. Entonces, ese axioma simplemente establece que cuando los elementos de dos conjuntos son los mismos, entonces esos dos conjuntos son iguales, ¿cierto? Eso es lo que llama igualdad extensional. ¿Y cómo lo podemos expresar a partir de una fórmula dentro de ZF? Entonces, mire que aquí ya tenemos un axioma, pues, que está expresado. Recuerden que el lenguaje de ZF nosotros lo habíamos visto como un ejemplo, pues, cuando vimos los lenguajes de primer orden. En ese lenguaje solamente tenemos el símbolo de igualdad y el de pertenencia, ¿cierto? Que son ambos símbolos de predicado y aridad 2. Y a partir de solamente de estos dos simbolitos, nosotros vamos a ir construyendo todas las otras propiedades, pues todos los símbolos de relación y todos los símbolos, pues de todas las operaciones sobre conjuntos y bueno, un montón de propiedades y toda la álgebra pues, de conjuntos que nosotros vamos a manejar, ¿cierto? Entonces mire que esta es una fórmula dentro de ese lenguaje de ZF, ¿cierto? Mire que aquí solamente tenemos pertenencia, igualdad y símbolos lógicos y paréntesis que abran y paréntesis que cierran, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo este axioma? Es precisamente lo que intuitivamente tenemos aquí. O sea, si para todo, mira aquí, para cualquier par de conjuntos, entonces recuerde que aquí dentro de ZF, las variables que son los únicos términos, ¿cierto? Que como no tenemos símbolos de función ni símbolos de constante dentro del lenguaje, los únicos términos que tenemos dentro de ZF son variables. Y como nosotros estamos formalizando, es la idea de conjunto, entonces esos términos nos están representando los objetos de esa teoría, es decir, nos están representando conjuntos. Entonces, en últimas, dentro de ZF, cada variable representa un conjunto, ¿cierto? Aquí, ¿qué estaríamos diciendo? Para cualquier conjunto X y para cualquier conjunto Y, si todos los conjuntos Z que pertenecen a, pues, para todo Z, Z pertenece a X y solamente si Z pertenece a Y, es decir, que X y Y tienen exactamente los mismos elementos, entonces esos dos conjuntos son iguales. Entonces, mire que aquí también una primera cosa es
eh, dentro de ZF, todas las variables representan conjuntos, es decir, en ZF nosotros no tenemos diferentes tipos de objetos, no tenemos, digamos, elementos y conjuntos, no, todos son conjuntos, inclusive los elementos de cualquier conjunto siempre van a ser conjuntos, ¿cierto? Aquí en este caso Z, en este caso estaría pues como siendo es un elemento de X y solamente si es un elemento de Y. Si esto se cumple, entonces X y Y serían iguales. Pero entonces mire que aquí ese Z, que sería también una variable, también es un conjunto. ¿Sí? Hay que tener en cuenta pues que en lo que le llaman pues las teorías puras de conjuntos, todos los elementos o todos los términos representan conjuntos, es decir, que no hay la diferencia pues entre elemento y conjunto, ni entre conjunto y clases de conjuntos, ¿cierto? Todos son conjuntos. Y es simplemente como a partir de la relación de pertenencia que uno ya se va a dar cuenta si un determinado conjunto está actuando como conjunto o como elemento de otro conjunto. ¿Listo? Bueno, el segundo axioma que tenemos es lo que vamos a llamar el esquema axiomático de comprensión, que es aquí donde se está colocando pues como la restricción a definir conjuntos a partir de propiedades. Entonces, como les dije anteriormente, ese esquema también en algunas partes lo llaman el axioma de separación. ¿Por qué? Porque la idea es, dado un conjunto X, separe ese conjunto los elementos que satisfacen la propiedad phi. Eso le va a crear a usted un nuevo conjunto, ¿cierto? Entonces mire que aquí ya no es que cualquier propiedad phi, ¿cierto? O cualquier propiedad expresada por medio de una fórmula phi nos va a generar un conjunto, sino que dado ya un conjunto que se demuestra que existe ese conjunto X, entonces saque los elementos que pertenecen al conjunto X y que además satisfacen la propiedad phi. Eso nos da el conjunto Y. Entonces mire que aquí nosotros lo estamos expresando a partir de esos clasificadores de Frege, ¿cierto? Aquí estamos expresando ese conjunto Y, digamos, en el metalenguaje, por fuera del sistema de ZF, ¿cierto? Siempre que estemos usando esta notación, estamos por fuera de ZF, estamos usando la notación pues, de Frege, clasificador de Frege. Ahora, ¿cómo vamos a expresar esta idea intuitiva aquí? Por medio de una fórmula o un esquema pues axiomático dentro de ZF. Entonces, para cualquier X, es decir, para cualquier conjunto X, existe un conjunto Y, tal que ¿qué? Tal que los elementos de Y, ¿cuáles son? O sea, son los Z que pertenecen a Y, son exactamente los que satisfacen la propiedad phi y pertenecen a X, ¿cierto? O sea, un elemento va a pertenecer a Y si solamente si pertenece a X y satisface la propiedad phi, que es precisamente lo que nos está diciendo este clasificador de acá, ¿cierto? Profe, entonces, una propiedad viene siendo entonces una fórmula donde aparece libre, digamos, Z, o lo que se Sí, esté denotando ahí. sí, exactamente. Pues aquí, como estamos dentro del sistema axiomático, entonces, ¿cuáles son las propiedades? Simplemente las propiedades las expresamos a partir de fórmulas, ¿cierto? Y aquí sería como una propiedad que depende de esa variable Z, ¿cierto? Pues puede depender o no depender, ¿cierto? Puede ser que Z aparezca o no aparezca, inclusive podrían haber ahí otros parámetros. En algunas partes colocan ese esquema axiomático más complicado con parámetros y todo, pero la idea es pues eh, que esa propiedad, pues para que un elemento pertenezca al conjunto, tiene que ser que al sustituir ese objeto por la variable x aquí en esa fórmula phi, eso sea verdadero. Y que además ese elemento pertenezca a x. Si esas dos cosas se cumplen, entonces pertenece al conjunto, ¿cierto? Entonces, mire que aquí estamos hablando de esquema axiomático, no de axioma, sino esquema axiomático. ¿Por qué esquema axiomático? Porque mire que por cada fórmula que nosotros consideremos, o sea, como cada propiedad que nosotros podamos definir con una variable, pues, z, ¿cierto? Por cada una de esas fórmulas vamos a tener un caso particular de fórmula, ¿cierto? Aquí vamos a tener en últimas como infinitos axiomas, porque por cada fórmula vamos a tener un axioma distinto, ¿cierto? Listo. Hasta ahí vamos bien. Bueno, aquí la única condición que se tiene en esta fórmula es que Y no aparezca libre en esa fórmula phi, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese Y es decir como
el conjunto que nosotros estamos diciendo que tiene los elementos pues que satisfacen la propiedad y que están en el conjunto X, ¿cierto? Entonces aquí esa fórmula, la única condición es que no dependa de ella porque ese Y pues, entraría como en conflicto con el propio conjunto que se está definiendo, ese es el asunto. Listo. Ok, entonces vamos al siguiente axioma, que es lo que vamos a llamar el axioma de pares. Entonces, miren, aquí la idea es, vamos a ir construyendo como los conjuntos de manera cuidadosa. Nosotros a partir de este esquema axiomático de comprensión, más adelante pues, inclusive puede ser que hoy mismo, vamos a mostrar que existe el conjunto vacío, ¿cierto? Solamente que a partir de ese esquema axiomático ya podemos mostrar la existencia del vacío. En algunos textos de teoría de conjuntos ahí colocan un axioma que se llama axioma de vacío. ¿Qué dice el axioma del vacío? Existe un conjunto que no tiene elementos, es decir, existe el conjunto vacío, ¿cierto? Entonces es como un conjunto que intuitivamente no da lugar pues como a ningún problema, ¿cierto? Conjunto vacío, un conjunto que no tiene elementos no pone ningún problema, ¿cierto? Es como que una colección que no lleva contradicciones, ¿cierto? Pero aquí y en otras partes, pues como es un axioma que se puede deducir a partir del esquema axiomático de comprensión, entonces en varias partes no lo colocan como un axioma, sino que simplemente lo muestran ya como un teorema, ¿cierto? Entonces, mire que la idea es, tenemos el vacío, entonces a partir de ese conjunto pequeñitico que logramos mostrar que existe, que es el vacío, pues el menor conjunto que podamos tener, ¿cierto? Vamos a ir construyendo conjuntos más grandes, ¿cierto? Entonces, si usted tiene aquí el axioma de pares que nos permite hacer, entonces si usted tiene dos conjuntos X y Y, entonces existe un conjunto Z cuyos elementos son precisamente X y Y, ¿cierto? Es decir, que ese conjunto Z que sería el doblete, pues como lo llamamos algunas veces en algunas partes, ¿cierto? El doblete de X y Y o el conjunto con dos elementos que son precisamente X y Y, que lo podemos ver como los W, tal que W es igual a X o W es igual a Y, ¿cierto? Entonces mire que a partir de ese axioma de partes, con la existencia del vacío, mire qué es lo que vamos a hacer. Pues tenemos que el vacío lo vamos a poder demostrar que existe pues dentro de ZF a partir del esquema axiomático de comprensión. Por ese axioma de pares que nosotros acabamos de ver, entonces tendríamos que el doblete del vacío es un conjunto, ¿cierto? Pero esto es precisamente el singulete del vacío, porque recuerden que en los conjuntos pues no hay repetición de elementos, ¿cierto? Ahí tendríamos ya el singulete del vacío. Ahora, con este y este, pues el axioma de pares que tendríamos, entonces tendríamos un doblete donde un elemento es el vacío y el otro es el singulete del vacío, ¿cierto? ¿Listo? Además que vamos también a tener el doblete del singulete del vacío con el singulete del vacío, ¿cierto? Es decir, el singulete del vacío. ¿Sí? Y ya tenemos más conjuntos, ¿cierto? Así sucesivamente, pues con axioma de pares podemos ir construyendo como ese tipo de conjuntos, donde conjuntos con dos elementos, donde esos dos elementos son conjuntos que ya de por sí ya se demostró que existen, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, mire que esos conjunticos como que todavía son como muy, pues los vemos como conjuntos demasiado simples, ¿cierto? O sea, con eso que vamos a formalizar la matemática, ¿cierto? Pero vamos a ver cuando nosotros estemos definiendo el conjunto de los números naturales, que precisamente escogemos este tipo de conjuntos para representar números naturales. Ahí vamos a representar, digamos, el vacío a partir del cero, a partir del vacío, el singulete de cero, pues, o el singulete del vacío nos va a dar el 1. Después, entonces, si juntamos estos dos, esto que nos va a dar el 2, bueno, así sucesivamente. Entonces, vamos a escoger como ciertos tipos de conjuntos que podemos demostrar dentro de ZF que nos permiten representar conjuntos. Entonces, vamos a definir los números naturales a partir de conjuntos. ¿Listo? Pero mire que por el momento, entonces, tenemos conjunto vacío y todo ese tipo de conjuntos con dos elementos que podemos construir a partir del axioma de pares.
Tenemos un conjunto con 0 elementos y otros con 2 elementos o con un elemento, ¿cierto? Ahora, ¿cómo podemos expresar ese axioma de pares a partir de una fórmula dentro de ZF? Porque mira que aquí lo estamos haciendo a partir del clasificador de Frege, que recuerden que esa notación es como por fuera del sistema, ¿cierto? Y no es dentro de ZF. Dentro de ZF, ¿cómo lo expresamos? Es, para cualquier par de conjuntos X y Y, ¿cierto? Para todo X y para todo Y, existe un conjunto Z tal que, ¿cuáles son los elementos de Z? Entonces, tal que para todo W pertenece a Z, sí solamente si ese W es X o es Y, ¿cierto? Entonces, mire que aquí estaríamos para cualquier par de elementos, de conjuntos que nosotros tomemos X y Y, vamos a tener la existencia de un conjunto Z cuyos elementos son precisamente X y Y, ¿cierto? Ese es el asunto. Bueno, otro axioma que nos permite construir otros conjuntos es lo que se llama el axioma de unión. Ahora, mire que aquí no vamos a pensar solamente como en la unión de dos conjuntos, sino que va a ser una unión más general, ¿cierto? Una unión generalizada. Ah, vamos a ver en un mayor detalle más adelante cuando estudiemos precisamente pues como uniones generalizadas y intersecciones generalizadas. Pero mire que aquí, ¿qué nos dice intuitivamente? Si X es un conjunto, mire que nosotros, dentro de ZF, nosotros pensamos que todos los elementos de un conjunto son conjuntos, ¿cierto? Entonces, todo conjunto lo podemos ver como una colección de conjuntos, ¿cierto? Y podríamos pensar entonces en la unión de todos esos conjuntos que hay dentro de X, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería como la unión de todos esos conjuntos que hay dentro de X? Tomen, ¿cuáles serían los elementos? Serían los zetas que están en algún conjunto que pertenece a X, ¿cierto? Serían los zetas que pertenecen a W para algún W que está en X, ¿cierto? Esa sería la unión generalizada de X. Entonces vamos a poner por aquí como unos casitos particulares. Pensemos en que X, voy a poner aquí ejemplos con numeritos, pues, aunque digamos dentro de ZF todavía no tenemos ese tipo de conjuntos, pero como para poder poner ejemplos como más ilustrativos, para no poner ejemplos solamente con vacío, singulete de vacío y esas cosas, ¿cierto? Después vamos a ver cómo esos conjuntos los podemos formalizar dentro de ZF. Entonces, pensemos aquí en que X sea, digamos, el conjunto que tiene dos conjuntos, uno que sea el 0, doblete de 0, 1, y otro que sea em, pongámosle aquí el 1, 2, ¿cierto? Pensemos que, o sea, los elementos de X pueden ser este conjunto A y este conjunto B, ¿cierto? Entonces, mire que a partir, digamos, de esa fórmula, voy a pasar la fórmula por acá para que la veamos, pues, como más, pues aquí la manera de construir ese conjunto Z. En ese conjunto Z es el que más adelante le vamos a dar, pues, como el nombre de unión generalizada de X, ¿cierto? Ay, espérate que, ay, sí, ay, ay, Dios. Entonces, no, ya. Aquí en última de esto, después le vamos a poner este Y, perdón, sería la unión generalizada de X. Es como unir todos los elementos, es decir, todos los conjuntos que hay en X. Entonces, en este caso, pues como esa unión generalizada de X, ¿qué sería? Sería unir esos dos conjuntos, los conjuntos que hay en X. Entonces sería como A unido B, ¿cierto? Que sería el 0, el 1 y el 2. Y mire que los elementos que hay ahí, que se corresponderían con este conjunto Y, que son precisamente los elementos que pertenecen a algún conjunto que esté en X, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, el 0 pertenece a A y A pertenece a X, por lo tanto, entonces ese A pertenece a esa unión generalizada. El 1 pertenece a A y A pertenece a X, por lo tanto, el 1 pertenece a esa unión generalizada. Y lo mismo aquí con el 2 pertenece a B y B pertenece a X, por lo tanto, entonces el 2 va a pertenecer a esa unión generalizada, que es el conjunto Y, pues, que estamos llamando aquí, ¿cierto? Ahora, mire que aquí sería, pues, como el caso de la unión de dos conjuntos. Uno podría pensar que ese X es el conjunto vacío, ¿cierto? Si X es el conjunto vacío,
pues simplemente la unión generalizada sería como unir todos los conjuntos que hay en el conjunto vacío, que no hay ningún conjunto, entonces ¿qué nos va a dar? Nos va a dar el vacío, ¿cierto? Intuitivamente. Si X tiene solamente un conjunto, digamos que sea el conjunto Z, entonces unión generalizada de X, ¿qué nos debe dar? Nos debe dar el propio Z. Pero mire que uno podría tener que ese X tiene infinitos conjuntos. O sea, podríamos pensar en que X es un conjunto infinito con elementos, digamos, A1, A2, o pongámoslo acá finito, mejor primero pongamos un número n de conjuntos. Entonces, aquí, ¿qué sería la unión generalizada de X? Sería A1 unido a 2 unido así sucesivamente está unido a n, ¿cierto? ¿Cuáles serían los elementos de esa unión? Serían los elementos que pertenecen a algún conjunto que está en X, es decir, los elementos que pertenecen a su Y, ¿cierto? ¿Listo? Pero uno también podría pensar en que X es un conjunto infinito, ¿cierto? A1, A2, A3 y que así se sigue infinitamente. ¿Cuál sería la unión generalizada de X en este caso? Sería hacer como una unión infinita, ¿cierto? Tomar todos los elementos que pertenecen a algún elemento de esos conjuntos. Y mire que aquí estoy pensando en un conjunto X donde tiene un número infinito de conjuntos, pero ellos son enumerables, ¿cierto? O sea, estamos numerando 1, 2, 3, 4, 5. Nosotros podríamos pensar que X sería un conjunto infinito no enumerable. También podríamos pensar en la unión generalizada de ese conjunto, y simplemente de todos los conjuntos que hay en X, tomen los elementos que hay en esos conjuntos y eso nos daría la unión, ¿cierto? Bueno, esa idea, pues digamos, de unión generalizada la vamos a ver más adelante, entonces con más cuidado, con más detalle, pero entonces por el momento, entonces, como para tener la idea de qué es lo que nos dice este axioma de unión, entonces, para cualquier conjunto, como lo podemos ver como una unión, como una familia de conjuntos, la unión de todos esos conjuntos que hay en X es un conjunto, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo el axioma de unión. Ahora, ¿cómo expresamos eso? Por medio de una fórmula dentro del lenguaje pues, de ZE, ¿cierto? Entonces, para cualquier conjunto X que usted tome, existe un conjunto Y, que ese conjunto Y sería pues precisamente la unión generalizada de X, ¿cierto? Cuyos elementos, ¿cuáles son? Entonces, un, un elemento Z va a ser, pues un conjunto Z va a ser elemento de Y, si solamente si ese Z pertenece a W para algún W que pertenece a X, ¿cierto? O sea, ¿cuáles serían los elementos de Y? Son los elementos que están en algún conjunto que pertenece a X. ¿Listo? Entonces aquí lo que nos está diciendo es que esa operación de unión pues es segura. Si uno hace la unión generalizada sobre cualquier conjunto, eso va a seguir siendo un conjunto. Y aquí vamos a tener un nuevo esquema ya de construcción de conjuntos, que es el axioma de partes. Es que nos dice el axioma de partes es, si usted tiene un conjunto X, el conjunto de partes de ese conjunto, pues mejor dicho, la colección de todos los subconjuntos de ese conjunto es un conjunto, ¿cierto? Es decir, nos está diciendo que aplicar la operación de partes a cualquier conjunto no tiene ningún problema, ¿no? Siempre nos va a generar colecciones que también van a ser conjuntos. ¿Listo? Entonces aquí, ¿cómo expresamos eso? Por medio de una fórmula. Es para cualquier conjunto X que nosotros tomemos, existe un conjunto Y, ese Y sería precisamente el conjunto de partes de X, cuyos elementos son cuáles. Entonces, un elemento Z pertenece a Y, si solamente si ese Z es un subconjunto de X. O sea, los elementos de Y van a ser precisamente los subconjuntos de X. Ese Y es precisamente parte de X, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos adicional pues a esos axiomas que tenemos, mire que, como les indicaba ahora, por el momento que podemos mostrar con los axiomas que hemos mostrado hasta aquí, sin hablar del infinito todavía, ¿cierto? Les podemos mostrar la existencia del vacío, eh, digamos, bueno, voy a mostrar por acá lo que estaba tomando aquí. El vacío, el simbolete del vacío, el doblete, el vacío con el simbolete del vacío, el simbolete del vacío, ¿cierto? Cosas de ese tipo.
por el axioma de unión, entonces uno a esto le puede aplicar uniones, pues nos van a dar conjuntos parecidos a estos, ¿cierto? Y por el axioma, digamos, de partes, ¿qué tendríamos? También tendríamos entonces que, por ejemplo, partes de esto también va a ser un conjunto. Entonces, partes de, ya le voy a responder la pregunta a Brian, singulete del vacío y singulete del vacío, también va a ser un conjunto. Entonces, aquí que vamos a tener el vacío, em, singulete del vacío con el singulete del vacío con el singulete del vacío con singulete del vacío, ¿cierto? Ahí ya vamos a tener este conjunto entonces con 4 elementos. Aquí teníamos entonces conjuntos con 0 elementos, conjuntos con 2 elementos, aquí ya tenemos un conjunto con 4 elementos. Y también le podemos, digamos, aplicar unión a esto. Unión de partes de vacío con singulete del vacío que nos va a dar. Entonces sería la unión generalizada de todo esto. Aquí que vamos a tener los elementos que hay en el vacío no nos va a aportar nada. Los elementos que hay en el singulete del vacío nos va a aportar el vacío. Aquí que nos va a aportar el singulete del vacío. Aquí nos va a aportar el vacío, el singulete del vacío. Bueno, ya lo teníamos ahí. Este en realidad ya lo teníamos también por acá, ¿cierto? Listo. Ok. Pero por ahí, pues, aplicándole partes, unión generalizada a algunos conjuntos de partes, puede ser que ya nos vaya a dar conjuntos con 3 elementos, ¿cierto? Eso es lo que traté de hacer, pero por aquí no me salió, pero algunos van a ser ya conjuntos con 3 elementos, ¿cierto? En últimas, mire, con esos que tenemos de el axioma de extensionalidad solamente nos permite, pues, determinar cuántos conjuntos son iguales. El de comprensión, dados conjuntos nos permite construir otros conjuntos, pero entonces aquí, mire ¿qué tenemos? Tenemos el vacío, ¿cierto? O sea, el vacío, con el vacío ya con los otros, con el de partes, que construimos conjuntos con 2 conjuntos, o pues con perdón, el de pares construimos conjuntos con 2 elementos, con el de partes construimos conjuntos con 4 elementos, cosas así. Ya podemos, digamos, acá, a este de parte le podemos aplicar también, por ejemplo, el esquema axiomático de comprensión. Les diga, los elementos que están en este conjunto que satisfacen una cierta propiedad, ¿cierto? Listo. Ahí ya podría sacar también conjuntos con 3 elementos. El asunto es que con los primeros axiomas solamente podemos demostrar dentro de ZF la existencia de conjuntos finitos, ¿cierto? Bueno, voy a ver por acá la pregunta que hizo Brian. Ese símbolo de subconjunto no estaba definido en el lenguaje. Ah, bueno, no, aquí no lo estoy colocando pues todavía. Aquí estoy usando pues, digamos, inclusive ninguno de estos conjuntos, pues como lo estoy expresando, sería pues, estaría dentro del lenguaje ZF, lo estoy colocando después como yendo desde afuera del sistema, que serían los conjuntos que hay allá. Cada uno de estos símbolos los vamos a ir definiendo paso a paso a medida que vamos mostrando propiedades dentro de ZF. Desde el vacío vamos a definir de aquí a poco y ya sería un símbolo dentro de ZF pues definido, ¿cierto? Lo mismo que partes, ¿cierto? Vamos a ir definiendo como poco a poco esos símbolos. Ah, pero es que en el de axioma de partes está... Ah, no, pero en la notación de Frege. Eso. No, y en últimas nosotros vamos a estar como brincando entre el sistema, o sea, demostraciones dentro del sistema y lo que nosotros podemos decir desde afuera del sistema, que cumple el sistema. Entonces, digamos esto, vamos a trabajar con partes de eso y eso lo estamos hablando como fuera del sistema, ¿cierto? Vamos a estar en muchas cosas de eso. Pero mire que aquí, o sea, aquí estamos mostrando en últimas que o sea, el axioma de parte nos da la existencia, para cualquier conjunto X nos da la existencia de un conjunto cuyos elementos son precisamente todos los subconjuntos. Para uno darle un nombre a ese conjunto, primero necesita mostrar la unicidad, ¿cierto? Uno podría mostrar que ese conjunto es único. O sea, aquí podríamos mostrar este de acá. Pero yo
Inclusive en estos del axioma de pares y el axioma de unión también, pero lo voy a poner aquí para el caso del axioma de partes, ¿cierto? En realidad, este es el axioma, pero dentro de ZF, teniendo en cuenta pues el axioma de extensionalidad, uno puede mostrar que aquí le puede poner un signo de admiración, ¿cierto? O sea, esa existencia es única, ¿cierto? Va a existir un y que tiene exactamente los subconjuntos de X y ese Y es único. Por lo tanto, entonces uno ahí ya le puede dar un nombre, ¿cierto? Como existe y es único, entonces le da un nombre. ¿Y qué nombre le da? Partes de X. A ese Y le da el nombre de partes de X, ¿cierto? Esa es como la idea. Y es claro y como para Brian. Mire aquí, bueno, ese lo podemos ver pues después. Aquí estoy siguiendo, en cada parte que uno ve en los axiomas pues de ZF, ve algunas ciertas variaciones pues de los axiomas, ¿cierto? Si ustedes se fijan en las notas, pues yo no sé si yo creo que les compartí en la página las notas pues de Diego Alejandro Mejía, ¿cierto? Inclusive ahí él ni siquiera coloca ese axioma así, con la equivalencia, sino que coloca solamente una implicación. ¿Por qué? Porque la otra implicación uno la logra probar usando el axioma de comprensión, ¿cierto? Y también hace lo mismo pues con los otros axiomas pues de pares y de unión. Entonces, digamos, para uno ponerle nombre a un objeto dentro de una teoría, ¿qué tiene que hacer pues para ponerle nombre? Primero, pruebe que existe y después pruebe que ese objeto es único, ¿cierto? Entonces, como ya tiene un único objeto dentro de esa teoría, póngale un nombre. Eso lo vamos a hacer con phi. Lo mismo uno podría hacer entonces con el conjunto de partes a partir de esto o con el conjunto pues de unión o el conjunto de la unión generalizada o también con el conjunto de pares, ¿cierto? Ok, aquí Juan Camilo pregunta he visto que en el libro de Thomas Jack nombran los conectivos y cuantificadores textualmente. Eso es lo que se conoce como teoría intuitiva de conjuntos. Nombran los conectivos y cuantificadores textualmente. Ah, bueno. Ujú. O sea, la descripción de todas las demostraciones las hacen no con lenguaje simbólico, sino con lenguaje natural, ¿cierto? Entonces, aquí es un asunto que uno habla de teoría formal de ZF. Y en muchos libros que hablan de ZF, ustedes van a ver que las demostraciones no usan, digamos, fórmulas dentro del lenguaje formal, sino que hacen las descripciones de manera, pues, como más textual, más usando el lenguaje natural que dentro pues, que a través de fórmulas del sistema, ¿cierto? Eso es una práctica común, ¿por qué? Porque a medida que uno va mostrando propiedades dentro de ZF, se da cuenta que si uno se pone a hacer cada demostración de manera rigurosa dentro de ZF, las demostraciones se vuelven demasiado largas. Entonces, a medida que van surgiendo las demostraciones, uno las comienza a hacer de manera un poco más informal, pero teniendo presente pues siempre como eso dentro de la teoría puede ser formalizado, ¿cierto? Entonces, ese es una pequeño inconveniente, digámoslo, pero que es entendible pues precisamente por esa dificultad pues de presentar todo formalmente, por la longitud de las demostraciones, ¿cierto? Inclusive nosotros aquí vamos a comenzar haciendo unas demostraciones de manera rigurosa a partir de fórmulas dentro de ZF y haciendo pues como la lista de deducción pues y justificando cada paso, pero a medida que vamos avanzando vamos a comenzar a escribir las demostraciones de una manera un poco más informal, ¿cierto? Pues, aunque estemos trabajando en una teoría formal de primer orden, vamos a hacer las demostraciones de manera un poco informal, pero con el conocimiento que nosotros tenemos ya de la lógica y del sistema pues de la lógica de primer orden,
No, y ya con lo que nosotros vamos a tener aquí, pues de estos axiomas y lo que vamos a ir construyendo a partir de esos axiomas, nosotros ya vamos a ir teniendo como la intuición de cómo uno podría llevar esa demostración informal a una demostración formal dentro del sistema, ¿cierto? Pero sí, Camilo, aquí nos vamos a tener que acostumbrar a que, aunque estamos hablando de un sistema formal, vamos a hacer varias demostraciones de manera informal. Listo, profe, gracias. Listo. Pero, sí, está el tiempo. Bueno, lo que dice Juan Camilo aquí también es muy claro, ¿cierto? O sea, el símbolo, no, ese todavía es más serio porque aquí estamos usando el símbolo de estar incluido y ese símbolo no está dentro del sistema. Aquí el asunto es que nosotros vamos a definir eso a partir de una fórmula. ¿Cómo se define Z está incluido en X? Para todo, pongámosle aquí una variable diferente, para todo W, si W pertenece a Z, entonces W pertenece a X, ¿cierto? Entonces aquí uno puede entender este símbolo de inclusión como siendo esta fórmula, que eso lo vamos a definir más adelante. Pues en realidad, pues no, aquí donde lo estamos usando, en esa definición de ese axioma, no lo deberíamos poner con el símbolo de inclusión. Inclusive hasta puede ser que lo cambie ahí, porque es que todavía no tenemos el símbolo de inclusión, ¿cierto? Y aquí sí estamos en una fórmula que estamos diciendo que está dentro del sistema, ¿cierto? Entonces aquí en esta parte, pues, del axioma de partes, sí es mejor que piensen inclusión, inclusive, pues, lo voy a cambiar para que aquí sea la fórmula que representa precisamente esa inclusión sin tener ese símbolo de inclusión, porque no lo tenemos todavía, ¿cierto? Listo, entonces, axioma del infinito. Lo vemos más adelante, cuando vamos en el próximo el curso, pues, de teoría de conjuntos, cuando se formalicen los números naturales. El asunto es que con los axiomas que tienen anteriormente uno no logra mostrar la existencia de conjuntos infinitos. Y eso como lo muestra uno, pues uno puede mostrar que hay modelos de, de esos axiomas anteriores donde ningún conjunto sea infinito, ¿cierto? Puede tener modelos de la teoría ZF sin el axioma de infinito, pues, donde todos los conjuntos sean finitos. Entonces es obligatorio incluir un axioma que establezca la existencia de un conjunto infinito. Vamos a ver que no es cualquier conjunto infinito, sino que va a ser un conjunto que tiene unas ciertas propiedades que permite definir los números naturales. Y ahí van a haber otros axiomas que son un poco más técnicos y que en realidad, pues, en lo que nosotros alcanzamos a ver de ZF no los vamos a utilizar. Veremos de pronto algunas consecuencias del axioma de regularidad, de pronto en algún ejercicio, pero del esquema axiomático de reemplazo no vamos a ver nada. Esos axiomas ya son más útiles ya cuando uno está trabajando, pues, con ordinales y cardinales, ¿cierto? Ya eso sería, pues, como para un curso más avanzado, digamos, en teoría de conjuntos. No, el de regularidad no va muy de la mano con el axioma de comprensión. El de regularidad en últimas lo que permite es establecer como una jerarquía de conjuntos. Más o menos esa es la idea. Y a partir de ese axioma de regularidad uno logra mostrar, por ejemplo, que ningún conjunto puede pertenecer a sí mismo o que no hay circularidad en la relación de inclusión. Es decir, si un conjunto X pertenece a un conjunto Z, a un conjunto y ese Y a su vez pertenece a un conjunto Z, entonces el Z no puede pertenecer a X, ¿cierto? No puede haber como una circularidad en la relación de pertenencia. Eso, pues, la axioma de regularidad también le llaman de buena fundamentación y inclusive hay teorías axiomáticas, pues, como, eh, digamos, variaciones de ZF, donde son
teorías de conjuntos que no son bien fundadas, es decir, donde no vale el axioma de regularidad. ¿Listo? Pero bueno, eso es un temita ya pues más avanzado en teoría de conjuntos. Yo tampoco, digamos, pues soy un súper experto pues en teoría de conjuntos, entonces algunas cositas se pueden, pues conozco algunas cositas, pero tampoco sé pues así demasiado. Ahí habría que ver si de pronto pues más adelante logra ver un curso lectivo pues en teoría de conjuntos y qué temas se podrían incluir. Pero les cuento, de teoría de conjuntos es una teoría pues bastante extensa y se va volviendo bastante complicada. Entonces, estudiar, digamos, temas ya de punta en teoría de conjuntos requiere bastante, bastante estudio. Bueno, entonces vamos a ver aquí algunas definiciones, vamos a comenzar pues como ya a probar algunas cosas a partir de esos axiomas. Aquí entonces tenemos notación para colecciones de objetos, la notación de Frege, ¿cierto? El clasificador de Frege, en este caso el Y sería como la colección de los objetos X que satisfacen la propiedad phi, ¿cierto? Vamos a decir que esa colección de objetos, que la estamos denotando pues como por fuera del sistema, es un conjunto dentro de ZF si en ZF nosotros logramos demostrar esta fórmula, ¿cierto? Logramos demostrar que existe un Y, sería pues precisamente este Y de acá, donde los elementos de Y son precisamente los que satisfacen la propiedad phi de X, que es lo que estamos diciendo aquí, ¿cierto? O sea, para todo X, X pertenece a Y, si solamente si ese X satisface la propiedad phi. Y si nosotros logramos demostrar esta fórmula dentro de ZF, quiere decir que esa colección es un conjunto dentro de ZF, ¿cierto? Por el contrario, entonces, si lo que logramos demostrar es la negación de eso, entonces vamos a decir que eso es una clase propia, ¿cierto? Listo. Desde luego, mire que nosotros ahí también vamos a trabajar bajo la hipótesis de que ZF es consistente. Entonces, si logramos mostrar la existencia en conjunto, no vamos a poder demostrar la negación de la existencia, ¿cierto? Estamos suponiendo como la consistencia de ZF. Y si no logramos, o sea, si mostramos la negación de la existencia del conjunto, entonces vamos a suponer que no se puede mostrar la existencia, ¿cierto? Y aquí, a partir pues, de suponer como la consistencia de ZF, eh, una clase de objetos o va a ser conjunto o va a ser clase propia, pero no se pueden dar pues como las dos cosas, ¿cierto? Y cuando uno ya logre demostrar que una determinada colección de objetos es un conjunto entre ZF, entonces vamos a comenzar a abusar de la notación y, vamos a usar esa misma expresión dentro de ZF para, como si fuera un término dentro de ZF, ¿cierto? Pero entonces, siempre que vamos a usar esta notación dentro de ZF, ya primero tenemos que mostrar que en realidad esa colección sea un conjunto, ¿cierto? Listo, entonces veamos el primer teorema y es que lo que muestra ahora pues intuitivamente es que la clase de Russell es una clase propia. Es decir, que dentro de ZF, esa, lo que les decía yo ahora pues que intuitivamente era el conjunto de todos los conjuntos que no pertenecen a sí mismo, que era el conjunto pues de Russell, pero conjunto pues desde el punto de vista intuitivo, ingenuo de conjunto, ¿cierto? Que era el conjunto que nos llevaba a contradicciones. Vamos a ver entonces que acá dentro de ZF, simplemente esa clase de objetos no es un conjunto, ¿cierto? Vamos a mostrar eso acá. Y voy a colocar por acá primero, entonces, como la definición que vimos de cuándo una determinada colección de objetos es conjunto, para que nos guiemos ahí en la demostración, ¿cierto? Entonces voy a colocar esto allá. Tenemos esta definición. Y con esa definición, entonces vamos a mostrar que
este teorema, ¿cierto? Y entonces vamos a hacerlo. Vamos a demostrar que es clase propia. Entonces tendríamos que mostrar en últimas como esto de acá para esta propiedad particular y de X, ¿cierto? Tenemos que mostrar esto de acá para esta propiedad particular phi de X. Listo. Vamos a demostrar eso. Entonces, como vamos a mostrar, no existe un Y tal que esto, vamos a hacerlo por reducción al absurdo. Entonces, supongamos que sí existe y lleguemos a una contradicción, ¿cierto? Ahí por reducción al absurdo que tendríamos, entonces no existe, ¿cierto? Entonces, primero, vamos a suponer entonces que existe un Y tal que para todo X pertenece a Y, si solamente si la propiedad de acá, X, no pertenece a X. Listo, hipótesis. 2, ¿qué hacemos? Pues, deshagámonos de ese existencial, usemos la regla C. Pues, digamos, aquí usemos la regla C como esto intuitivamente la clase de Russell, digamos que ese Y es R, que sería como la clase de Russell, ¿cierto? Para todo, la voy a llamar como a esta clase a R. ¿Cierto? Para todo X pertenece a R, si solamente si X no pertenece a X, ¿cierto? Regla C. Regla C en 1. ¿Listo? ¿Qué hacemos aquí para llegar a la contradicción? Simplemente particularicemos con R. Entonces, R pertenece a R, si solamente si R no pertenece a R. Ahí llegamos a una contradicción, ¿cierto? Pero mire que aquí usamos la regla C y en la última fórmula aparece la constante que introdujimos. Ahí no hay problema porque lo estamos haciendo por reducción al absurdo, llegamos a una contradicción. Si nosotros tenemos una contradicción, de una contradicción podemos deducir cualquier fórmula. Entonces podríamos colocar aquí, digamos que X es igual a X y X es diferente de X, ¿cierto? Y ahí ya nos libraríamos de ese problema de que en la última fórmula aparece la constante que usamos en la regla C, ¿cierto? Pero entonces, mira, cuando usemos la regla C, entonces, cuando estamos haciendo deducciones usando la regla C, pero deducciones que son por reducción al absurdo, no nos vamos a preocupar si en la última fórmula aparecen o no las constantes que introdujimos nuevas, ¿cierto? Que siempre podríamos hacer este truco, ¿sí? Ahí no tenemos ese problema, ¿cierto? Listo, entonces mire que llegamos pues a una contradicción, ¿cierto? Como acá pues aquí como no, pongámosle esta de acá. Como para todo, bueno, inclusive no, pues dejémoslo así, entonces por reducción al absurdo. Coloquémoslo acá, por reducción al absurdo, se provoque en ZF, ¿vale? No existe un Y tal que para todo X pertenece a Y, si solamente si X no pertenece a X, ¿cierto? Es decir, esa colección es la clase de Russell, es clase propia. Bueno, ustedes ven que aquí yo estoy usando los dos puntos muchas veces en lugar de la barra, no se preocupen por eso porque esa notación pues las dos notaciones son usuales, el problema es que como el fundamento estoy usando los dos puntos, entonces ya me acostumbré a usar los dos puntos.
Bueno, mire que aquí, pues desde luego uno podría hacer esto más paso a paso, pero ustedes ya todo eso lo manejan, pues, ¿cierto? Ya, aquí podríamos aumentar esto, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir entonces que como, como aquí existe un y tal que para todo x pertenece a y, si solamente si x no pertenece a x. Deducen, aquí pues serían en ZF, ¿cierto? Inclusive aquí pues ni siquiera usamos ningún axioma propio de ZF. Deducen ZF, una contradicción que en este caso es, recuerden que uno de acá, nosotros mostramos que cualquier teoría que muestre esto, también logra mostrar una contradicción, ¿cierto? Aquí en este caso podríamos demostrar que R pertenece a R y, o inclusive podríamos colocar acá, pongámosle acá este otro, x igual a x y x diferente de x, ¿cierto? Por lo que les mencioné ahora, o sea, si usted, de aquí usted logra demostrar una contradicción, y una contradicción logra demostrar cualquier cosa, en particular esta otra contradicción, ¿listo? Entonces, por reducción al absurdo se tiene que, esto de acá, ¿cierto? Listo, pero entonces mire que aquí ya, nosotros ya eso, no nos vamos a preocupar por justificar todo esto acá, porque eso ya pues supuestamente ya lo tenemos pues claro cómo uno lo puede hacer, ¿cierto? Entonces ya vamos a hacer un poco más, aunque aquí estamos haciendo digamos la demostración de producción del absurdo de manera pues rigurosa, o sea, estamos demostrando que con esta hipótesis llegamos a contradicciones, pasar de acá a acá ya no lo vamos a justificar, porque ya sabemos pues cómo se hace, ¿cierto? Cada vez nos vamos a ir alejando un poquito más del rigor formal y yéndonos un poco más a lo informal, pero teniendo en cuenta que ya vamos a ser conscientes de cómo pasar de esa descripción informal a, a una demostración dentro del sistema, totalmente formal. Listo. Ok. Bueno, entonces, ¿alguna duda aquí con respecto a esta demostración o no hay ningún problema? Todo bien, listo. Entonces sigamos. Vamos a ver también que la clase de todos los conjuntos es clase propia. Entonces, recuerden que también les mencionaba que esa paradoja de Cantor que nos llevaba pues como a contradicciones a partir de suponer que la clase de todos los conjuntos es un conjunto, ¿cierto? O sea, pensar en el conjunto de todos los conjuntos nos lleva a contradicciones por los teoremas pues de cardinalidad que mostró Cantor. Y mire, aquí simplemente dentro de ZF no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque la clase de todos los conjuntos es una clase propia, no es un conjunto. Les voy a demostrar ese aquí también. Aquí la idea intuitiva es, si la clase de todos los conjuntos es un conjunto, entonces el axioma de comprensión nos va a permitir eh, mostrar que la clase de Russell va a ser un conjunto. O sea, si usted tiene que U, que sería el conjunto de todos los conjuntos, a los X, tal que X es igual a X, por ejemplo, en este caso, es conjunto, nosotros cómo podríamos definir a R siguiendo ese esquema restringido de comprensión que tenemos, sería los X tal que X pertenece a U y X es diferente no pertenece a X, ¿cierto? Como todos los conjuntos van a pertenecer a U, porque U es el conjunto de todos los conjuntos, ¿cierto? Entonces esto de acá sería equivalente a que X no pertenece a X. Esa sería precisamente la clase de Russell, ¿cierto?
Esa es más o menos la idea. Y, sí. Y nosotros ya mostramos que la clase de Russell es clase propia, ¿cierto? Entonces, llegaríamos a una contradicción. Entonces, vamos a ver eso de ahí. Demostración. Entonces, vamos a mostrar que no existe un X tal que para todo Y pertenezca a X. ¿Cierto? Intuitivamente, ese X sería la clase de todos los conjuntos, que sería un conjunto al cual todos los otros conjuntos pertenecen, ¿cierto? Entonces, primero, vamos a demostrar la negación de esto, también vamos a hacerlo por reducción al absurdo, ¿cierto? Por reducción al absurdo. Entonces, primero tenemos como hipótesis lo contrario, ¿cierto? Existe un X tal que para todo Y pertenece a X hipótesis. Listo. A partir de eso queremos llegar a una contradicción. Apliquemos la regla C. Entonces, digamos que ese conjunto X al cual todos los otros conjuntos pertenecen es el conjunto U, ¿cierto? El universo. ¿Cierto? Para todo Y pertenece a U. ¿Cierto? Le estoy poniendo un nombre aplicando la regla C en U. Ok. Ahora, por el esquema axiomático de comprensión que tenemos, voy a escribirlo acá inclusive, y es que para todo conjunto X existe un conjunto Y tal que los elementos de Y son precisamente los Z, o sea, los Z que pertenecen a Y son precisamente los elementos que pertenecen a ese conjunto X y que satisfacen la propiedad phi. En este caso, la propiedad phi que vamos a utilizar es la propiedad que nos define pues la clase de Russell, ¿cierto? Que es que sería que Z no pertenece a Z, ¿cierto? Ahí me faltan paréntesis. Aquí simplemente este sería como un caso particular de esquema axiomático de comprensión, ¿cierto? Donde estamos usando pues la fórmula phi sería esta fórmula de acá. Cuarto, entonces, ¿qué hacemos? Como para todos los conjuntos, vale esto de acá, en particular vale para U, ¿cierto? Como U es como una constante nueva que introducimos ahí a partir de la regla C, esa U representa un conjunto, ¿cierto? Y aquí podemos particularizar por cualquier constante, en este caso por U. Entonces, ¿qué tendríamos? Existe un Y tal que para todo Z, vamos a ponerlo aquí en este paréntesis, vamos a evitar este paréntesis. Eh, Z pertenece a Y, sí, solamente sí, Z pertenece a U y Z no pertenece a Z. Sería particularización en 3. Listo. 5. Aquí mire que si nosotros logramos aquí eliminar esta parte, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener precisamente lo que acabamos de mostrar anteriormente, pues la negación de lo que acabamos de mostrar anteriormente, ¿cierto? Mire que aquí mostramos, a partir de suponer que existe un Y tal que para todo X pertenece a Y, y solamente si X no pertenece a X, llegamos a una contradicción. Entonces, en última mostramos fue la negación de esto, ¿cierto? La negación de esto. Pero mire que aquí, y si quitamos esto, llegaríamos precisamente a lo que acabamos de mostrar que lleva a contradicciones, ¿cierto? Llegaríamos a contradicciones. Ahora, mire que esto de aquí siempre va a ser cierto, porque estamos diciendo que U es un conjunto que tiene todos los elementos. Mire que eso es lo que nos está diciendo esto aquí. De dos que tenemos nosotros, particularicemos por Z. Entonces tendríamos Z
pertenece a U. Particularización en 2. Listo, entonces, si Z pertenece a U, pues ya tenemos eso, entonces tenemos que esta conjunción va a ser equivalente, ¿cierto? O sea, Z pertenece a U y Z no pertenece a Z, eso va a ser equivalente a Z no pertenece a Z, ¿cierto? Entonces, recuerde que eso es lo que nosotros le llamábamos eliminación de verdad en conjunciones. Si ya tenemos que una de las fórmulas de una conjunción es verdadera, que aquí ya la demostramos, ¿cierto? Entonces la conjunción va a ser equivalente a la otra fórmula, ¿cierto? Entonces, eliminación de verdad en conjunciones y pues y 5, ¿cierto? O sea, la verdad es la que mostramos en el ítem 5. Listo, entonces ya por sustitución por equivalentes, esta conjunción la podemos sustituir aquí, ¿cierto? ¿Qué tendríamos entonces? Que existe un Y tal que para todo Z, Z pertenece a Y, si solamente si Z no pertenece a Z. Mire que aquí lo que tendríamos, existe eh, el conjunto de todos los conjuntos que no pertenecen a sí mismos. Eso es lo que nosotros le llamamos la clase de Russell. Aquí, eso es precisamente lo que mostramos que no existía acá. Solamente aquí pues tenemos unas variables distintas, ¿cierto? Aquí nos dio con unas variables diferentes. Pero ya sabemos pues que uno puede usar las variables que quiera, ¿cierto? Entonces, aquí ¿qué sería? Es sustitución por equivalentes, que sería pues la equivalencia que mostramos en 6 en 3. ¿Listo? Y ahí ya mostramos entonces que eso es una contradicción, ¿cierto? Contradicción con el teorema 1. Por lo tanto, entonces lo que logramos mostrar es que no existe un X que todos los Y pertenezcan a él, no existe el conjunto de todos los conjuntos, sino que esa clase de objetos es una clase propia. ¿Listo? ¿Dudas ahí o ninguna? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, no hay dudas. Ok, pues sigamos acá. Existencia del conjunto vacío. Entonces mire que esto es lo que les estaba mencionando yo, que en algunas partes lo colocan como un axioma adicional. Axioma del vacío. Existe un X tal que para todo Y no pertenece a X. Es decir, existe un X que no tiene ningún elemento. Que en últimas existe el conjunto vacío. Como les mencioné anteriormente, eso no lo colocamos aquí como un axioma porque lo vamos a mostrar como un teorema, ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Es usando el esquema axiomático de comprensión, vamos a tomar una propiedad que ningún conjunto satisface. Como estamos en una teoría con igualdad, todo conjunto es igual a sí mismo, ¿cierto? Por lo tanto, entonces si colocamos la negación de eso, es una propiedad que nadie la va a satisfacer. ¿Listo? Entonces, a partir de esa propiedad, de cualquier conjunto que nosotros tomemos, sacamos de ahí los elementos que son diferentes a sí mismo y que nos da el conjunto vacío. Esa es la idea, ¿cierto? Ahora, miren, ya de por sí, en las teorías de primer orden, recuerde que toda teoría de primer orden, los modelos son diferentes del vacío, ¿cierto? O sea, siempre vamos a tener la existencia de por lo menos un objeto ahí, ¿sí?
Estamos hablando de ZF, en ZF va a haber por lo menos un conjunto. Tome cualquier conjunto que usted tenga, aplique esa operación que le acabo de mencionar, saque de ese conjunto los elementos que son diferentes a sí mismos. ¿Qué le dio? El conjunto vacío. Es entonces lo que vamos a hacer aquí formalmente, siguiendo pues como esos axiomas de comprensión que tenemos. Entonces voy a poner acá primero, ¿cierto? Recordemos aquí pues como el esquema axiomático de comprensión, voy a ponerlo aquí y lo voy a colocar simplemente con esta fórmula phi siendo este z diferente de z, ¿cierto? Para todo conjunto que nosotros tomemos, para cualquier conjunto que nosotros tomemos, siempre existe un conjunto y cuyos elementos son ¿cuáles? Son o sea, los z que van a pertenecer a y son precisamente los que están en ese conjunto X, ¿cierto? Los z que están en el conjunto X y en este caso satisfacen la propiedad phi, que en este caso la propiedad phi, sería la propiedad phi de z, es que z es diferente de z, ¿cierto? 1, 2, 3, 2, 3, listo. Aquí esquema axiomático de comprensión. Lo ponemos aquí. Esquema de comprensión. Dos, ¿qué hacemos ahí? Particularicemos este x por el propio x. ¿Cierto? Ya recuerden esa propiedad de la lógica que nos permitía de para todo x alfa, deduzco alfa. ¿Cierto? O visto como implicaciones para todo x alfa, eso implica alfa. ¿Cierto? Apliquemos esa particularización sin cambiar variable. ¿Listo? Existe un y, es simplemente eliminar este para todo, ¿cierto? Existe ya tal que para todo z, z pertenece a y, si solamente si, y z pertenece a x y z es diferente de z. Particularización en 1. Ok. 2. 3, perdón. 3. ¿Qué hacemos entonces? Para deshacernos de ese y, apliquemos la regla C. De esa existencial apliquemos la regla C, que sea C el conjunto que satisface esta propiedad. Para todo Z, Z pertenece a Y, si solamente si, uy, perdón, aquí sería a C. Pertenece a C, si solamente si Z pertenece a X y Z es diferente de Z. Regla C en 1. Aquí sí estamos haciendo una demostración pues directa, aquí no estamos haciendo por reducción al absurdo, ¿cierto? Entonces sí, este C sí va a tener que desaparecer. Bueno, ¿qué hacemos acá? Entonces veamos que esto de acá es falso, ¿cierto? O sea, aquí, ¿qué tenemos de acá? Pues nosotros sabemos que ningún objeto va a satisfacer esta propiedad. ¿Qué tenemos? Z es igual a Z. ZF es teoría con igualdad, ¿cierto? Y mira que nosotros, pues en la lógica con igualdad, nosotros estamos extendiendo. Nosotros en la lógica con igualdad mostramos que cualquier término es igual al mismo, ¿cierto? En particular, cualquier variable es igual a ella misma. ¿Listo? Ok. Si se da esto, entonces, ¿qué tendríamos? Vamos a llegar a la negación de esto de acá, ¿cierto? Entonces, tendríamos que
No, vamos a hacerlo aquí más paso a paso, pues, porque aquí inclusive podría ser de una vez, si se da esto, entonces no se da esto, ¿cierto? Z pertenece a X y Z es diferente de Z, ¿cierto? Aquí ya no se da una cosa de la conjunción, no se da la conjunción entera, ¿cierto? Pero vamos a hacerlo un poquito aquí más paso a paso, pues porque apenas estamos comenzando por acá las primeras demostracioncitas, entonces hagámoslo más paso a paso. ¿Qué podemos decir aquí? No, Z es diferente de Z. Doble negación en 4. Y aquí entonces pongámosle, adicionemos por lo que queramos, ¿cierto? Y en este caso sería lo que tenemos que decir, Z no pertenece a X. Pues, no, Z pertenece a, o pongámoslo acá mejor con esta notación, pongamos acá la negación mejor aquí adentro. Z no pertenece a X o no, Z es diferente de Z, ¿cierto? Adición en 5. Adición en 5. Adición, yo creo que aquí nosotros le estamos llamando esa adjunción. Es que en fundamento lo llamamos distinto, adjunción. Adjunción en 5. Ya tenemos una cosa, podemos agregar con disyunción cualquier otra. Aquí entonces por leyes de De Morgan eso es equivalente a que eso es equivalente a que no Z pertenece a X y Z es diferente de Z. Lo que les decía yo ahora, eso nosotros ya, inclusive podríamos haber pasado pues de acá a cada de una y decir que por leyes lógicas, ¿cierto? Y nosotros ya pues suponemos que ya manejamos las leyes lógicas muy, muy bien, entonces si en una conjunción una de las cosas ya se demostró que es falsa, la conjunción va a ser falsa, ¿cierto? Y por lo tanto la negación de la conjunción va a ser verdadera. Ahí estaríamos razonando semánticamente, pero si ese argumento vale semánticamente, por la completitud de la lógica, eso se puede demostrar también, sintácticamente, ¿cierto? Entonces de acá pasamos acá, en este caso pues no lo hicimos así con ese brinco del 4 al 3, sino que lo hicimos más paso a paso y aquí la justificación sería de Morgan, pues leyes de De Morgan en, en 6. Ok, entonces ya tenemos la negación de esto. Ahora mire que nosotros tenemos que una fórmula es equivalente a otra, sí, solamente sí. Es que inclusive, yo para qué me puse a aplicar aquí la regla C, no necesita- aquí ni siquiera necesitaba aplicar la regla C. Así podemos hacer la sustitución aquí. Ok. Sí, aquí podríamos, quitemos aquí, mejor dicho, pues, quitemos aquí la regla, quitemos este paso, pues, o mejor dicho, dejemos ese paso ahí ni siquiera, pero no lo voy a usar más adelante. Listo. Podemos hacer la sustitución aquí. O sea, nosotros tenemos que esto, ya estas dos cosas, esta equivalencia es equivalente a la equivalencia entre las negaciones de ellas, ¿cierto? Nosotros tenemos que de 2 podríamos llegar a 8. ¿Qué tenemos? Vamos a escribir todo eso que tenemos acá. Existe un Y, existe, no, mentiras, hagámoslo más. Si no, ya sé por qué ya he puesto acá la regla. No, espérate que ya sé por qué puse la regla C. Espere, mejor hagamos acá una cosa. Ya entendí por qué sí es mejor aplicar la regla C aquí. No, listo. No presten atención a lo que le dije, sí, usamos la regla C. Listo. Ok, ¿qué hacemos aquí? Particularizemos en 3.
sin cambiar variables, ¿cierto? Es que vamos a tener 8 es z pertenece a c, si solamente si z pertenece a x y z es diferente de z. Particularización en 3. Particularización en 3, listo. Mire que ya tenemos como la negación de esto. Ahora, como esto es equivalente, estas dos cosas son equivalentes, sus negaciones son equivalentes, ¿cierto? O sea, z no pertenece a c, si solamente si la negación de esto. Z pertenece a x y z es diferente de z. Y pongámosle aquí de 8, ¿cierto? Si dos fórmulas son equivalentes, sus negaciones son equivalentes, ¿cierto? Y ya también saben esa regla lógica. Y ahora mire que aquí tenemos es precisamente esta parte de acá. Es como estas dos cosas son equivalentes y tenemos esto de acá, entonces que deducimos esto de acá, ¿cierto? Y es que tenemos, entonces, z no pertenece a c, de 7 y 9. Listo. Aquí entonces generalicemos. ¿Qué mostramos? Que para todo z, z no pertenece a c. Generalización en 10. Y aquí eliminemos esa constante. Entonces digamos que existe un x tal que para todo z, z no pertenece a x, que era lo que queríamos llegar. Y aquí sería generalización existencial en 11. Ahora mire que aquí estamos generalizando por z y aquí estamos generalizando existencialmente, pero pues en últimas hay una demostración de esa generalización existencial, también hay una generalización por x, ¿cierto? Como aplicamos aquí regla C sobre esta fórmula que tenemos en 3, no podríamos haber generalizado pues sobre esta fórmula que tenemos acá en 2, no podríamos haber generalizado sobre variables libres de esta fórmula de acá. Pero mire que aquí z no aparece libre. X sí aparece libre, pero entonces mire que acá podríamos haber colocado mejor otra variable. Aquí podríamos haber colocado otra variable mejor. Existe un y, pongámosle acá y, ¿cierto? Ah, no, pongámosle aquí un w mejor para que no se, el y no y ahí con, pongámosle aquí v, y aquí v, ¿cierto? Entonces existe un v, tal que para todo z, z no pertenece a v. Mostramos lo que teníamos aquí, solo que usé una variable diferente, ¿cierto? Pero ustedes saben que esas dos fórmulas son equivalentes. Ah, profe, aunque X no está libre en uno, ahí le está ligando de para todo X. Porque Pero el asunto es que, o aplicamos sea, reglas en uno, ¿no? no, aplicamos regla C fue en 2. Ah, no, es que aquí escribí mal. Aquí aplicamos regla C en 2, porque mire que aquí de 2 a 3 fue que eliminamos el existencial. Ah, sí, profe. Ok. Ah, inclusive, bueno, aquí podríamos haber generalizado inclusive por Y. Aquí podríamos haberlo puesto por Y, sin ningún problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Y no aparece libre acá en 2. Ahí está ligado, ¿cierto? Ese Y fue el que convertimos por una constante. Entonces no hay problema tampoco por ello. Ahí el problema es que no podríamos haber generalizado por X, ¿cierto? Pero no lo hicimos, en ninguna parte generalizamos por X. Listo, entonces mire que ahí ya mostramos entonces la existencia de un conjunto que no tiene elementos, es decir, la existencia de un conjunto vacío. Listo, ahora,
Vamos a mostrar la unicidad aquí, ya con esa unicidad ya terminamos. Vamos por acá. Mostremos acá la unicidad. Yo tengo una preguntita. Sí, Es que, claro, como usted ha dicho antes, esas demostraciones pues suelen ser largas. Entonces, mi pregunta es como elegir unos axiomas apropiados, ¿sí? Para desarrollar cierta teoría. Digamos que eso es un esfuerzo colectivo de intento y error. Ahí voy a alguna pauta, porque uno elegir unos axiomas y luego darse cuenta que no, que pues no eran los adecuados. O también digamos que de esos axiomas en realidad uno puede mostrar uno de los axiomas, ese tipo de cosas. sí, bueno, eso normalmente es una actividad pues colectiva. Inclusive uno aquí llama pues teoría de conjuntos de ZF, pero o sea, Zermelo comenzó con unos axiomas, después Franklin con otros axiomas. En realidad, pues si uno se hace una investigación histórica de cómo fue surgiendo esa teoría, se va a dar cuenta que, digamos, como la estamos estudiando nosotros actualmente, es muy diferente a como ellos lo propusieron inicialmente. Muy probablemente, pues en el transcurso del desarrollo de esa teoría, eliminaron algunos axiomas, pues por ser redundantes, ¿cierto? O sea, porque se demostraba a partir de los otros y cosas por el estilo. Y la justificación, digamos, de cada axioma, entonces se hace como ya de manera más, eh, digamos, justificación más filosófica. O sea, ¿por qué nosotros aceptamos esto como siendo una cosa válida? Eh, este principio, digamos, por ejemplo, el principio de extensionalidad, ¿por qué aceptamos ese principio de extensionalidad como siendo una cosa válida en los conjuntos? Entonces ya es una discusión más filosófica, ¿cierto? Eh, a- y cada uno de los axiomas, digamos, tiene una justificación desde un punto de vista, pues, intuitivo y filosófico, ¿cierto? Entonces, en realidad, pues, las teorías se van desarrollando, pues, poco a poco, pues, normalmente, o hay veces que es alguna persona que propone la teoría, y listo, y entonces la va justificando y la va trabajando y va mostrando que tiene, pues, sus cosas pues interesantes, pero puede ir pues modificándose poco a poco con el transcurso del tiempo. Es como que las teorías que se van siendo pues como aceptadas con el tiempo, más aceptadas con el tiempo, son las que logran sobrevivir. Y si en algún momento en alguna teoría hay como una cosa que como que no cuadra o como que algunas personas tienen críticas sobre ese axioma particular o sobre ese puntico particular, entonces la modifican, ¿cierto? Las teorías matemáticas en sí son como seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y algunas veces mueren. Mira, ahí la diferencia es que muchas teorías matemáticas nunca mueren, pues ya de ZF ahí va a existir pues ad infinitum, ¿cierto? Va a existir por siempre. Ya que surjan algunas otras teorías que de pronto tienen sus ventajas con respecto a ZF, listo, pero ahí está la teoría de ZF. Sí, claro, profe. Muchas gracias. Entonces, sobre todo, pues, mire, muchas de las cosas que dice uno, Franklin, pues, según entiendo, pues, lo que pasa es que yo leo, pues, varias de las cosas de historia y todo, pero en últimas, la memoria mía es muy triste, muy mala, entonces no me acuerdo muy bien, pero si mal no me acuerdo, por ejemplo, el axioma de regularidad y sobre todo el de reemplazo, ese fue Franklin el que lo propuso como un axioma adicional. No estaba en la formalización inicial de Zermelo. ¿Por qué? Porque es que Germano, pues digamos, al principio no tuvo como pues, esa visión tan profunda de ver que hay cosas pues de propiedades ya de los ordinales, o sea, de conjuntos por allá inmensos, grandísimos, que con los axiomas pues que tenía inicialmente no se logra mostrar. Entonces, por cuestiones técnicas, y finalmente logra mostrar que una propiedad que es deseable dentro de la teoría, pues no se logra demostrar con los axiomas que hay. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues métale otro axiomita y se mete de manera que sea como un axioma que sea como justificable desde el punto de vista intuitivo, ¿cierto? Bueno, vamos entonces aquí. El único, bueno, no, en realidad, no, ya dejemos mejor hasta aquí. Ya en la próxima clase vemos pues, la unicidad del vacío y continuamos pues con algunas propiedades del vacío y ya formalizando pues otras ideas dentro de ZF.
Bueno, si tiene alguna duda, y si no, pues ¿hay alguna duda de lo que vimos? Nada. Si yo tuviera un, por ejemplo, como te tenía con los fundamentos de la, ¿Y qué, perdón, Juan puedo Camilo? añadir un axioma o crear un axioma que diga es conjunto todo lo que nos da contradicción. Es conjunto todo lo que no lleve a contradicciones. Pues digamos que yo estuviese embalado, puedo añadir eso como un axioma. Em, Sería como conjunto todas las colecciones que llevan, pero mire que eso es más o menos la definición de clase propia, ¿cierto? O sea, se define lo que es un conjunto, existe un Y tal que los elementos son precisamente los que definen ese conjunto, ¿cierto? La propiedad que define ese conjunto. Y lo que no sería conjunto son lo que no, pues sería la negación de eso, es decir, como las colecciones que llevarían a contradicciones. Mire que en último la demostración de que la clase de Russell es una clase propia, puede mostrar que si esa clase fuera conjunto, llevaría a contradicciones. Y lo mismo pues con la demostración pues de que la clase de todos los conjuntos es clase propia. ¿Cómo hicimos la demostración? Si esa clase fuera un conjunto, entonces llevaría a contradicciones. Más o menos esa pues como la idea que hay ahí. El asunto es que con los axiomas pues, o sea, estamos asumiendo la consistencia de ZF con los axiomas que tenemos. Digamos, hasta el momento no se ha logrado demostrar ninguna contradicción. ¿Cierto? Eso no nos libra de que no se pueda generar alguna contradicción. Pero mostrar que es una clase propia muestre que esa colección lleva contradicciones. El asunto es que hay como un punto intermedio, o sea, con las construcciones que tenemos, todavía no se ha logrado mostrar ninguna contradicción. Ahora, ¿será que existen como otras construcciones que sean como seguras, que podamos adicionar nuevos conjuntos sin llegar a contradicciones? Ese es el asunto. Bueno, entonces ahí le toca a uno pensar como cuáles serían esas otras construcciones, ¿cierto? Que serían pues como seguras, ¿cierto? Y a partir de ciertas colecciones de objetos o ciertos conjuntos nos lleven a otros conjuntos. Eso es el trabajo pues duro, ¿cierto? Por un lado estamos a partir de eso estableciendo qué sí es conjunto. Y lo que no es conjunto son las colecciones que nos llevan a contradicciones. Pero entonces, entre esas dos, hay como que un hueco ahí. Pueden haber como colecciones que uno no las puede como categorizar en ninguno de los dos lados, ¿cierto? Tal vez uno podría extender la teoría de conjuntos colocando nuevas maneras de construir conjuntos, ¿cierto? ¿Cómo? Ahí es el asunto. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Que esté muy bien.